Hola a todos, bienvenidos al foro CEU Universities Las Américas, la educación como herramienta de recuperación para América Latina. Yo soy Stephen Keppel, presidente de la Fundación Public, una fundación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo movilizar medios, datos y tecnología para el impacto en el mundo. Y es un gusto tenerlos hoy con nosotros en esta conversación que abordará una temática de gran relevancia mundial y regional como es la educación. Quiero agradecer a nuestros aliados CEU Universities, Ismail Cala Foundation, el Foro de Presidentes y MACA Consultores por unirse a nosotros para hacer este evento posible. Muchas gracias. También quiero agradecer a todos los panelistas por aceptar nuestra invitación, que sabemos grandes conclusiones saldrán de este espacio. Este foro de hoy, organizado por Public, hace parte de las acciones que realizamos para trabajar por la educación en la región. Como también lo hacemos a través del Transforming Education Donor Fund, que con nuestro aliado Escolas Ocurrentes impulsamos para crear proyectos de educación alrededor del mundo. Hoy les traemos una conversación sobre la educación en América Latina, donde se buscará analizar y proponer las estrategias que se deben implementar en la educación superior para garantizar que el talento latino esté preparado para los retos del mercado laboral y el proceso de recuperación económica y social de la región. Ahora quiero darle paso a Víctor Hugo Malagón, presidente del Foro de Presidentes y miembro del Comité Asesor de la Alianza de Impacto Latino, un programa de Public Foundation en América Latina, para que él dé inicio a esta gran conversación y presente a nuestros panelistas. Víctor, el micrófono es tuyo y muchas gracias. Muchísimas gracias, Stephen. Muchísimas gracias a ti y muy bienvenidos a todas las personas que por los distintos medios de comunicación nos están acompañando en esta conversación maravillosa. La educación como herramienta de recuperación, no solo para América Latina, sino para Iberoamérica, en ese concepto maravilloso que nos involucra con la península ibérica y que hoy es fundamental para entender el futuro de nuestra educación y el futuro de los retos de nuestra educación en nuestra región. Por eso hemos creado este espacio maravilloso con mi gratitud para Public Foundation. Tengo la suerte de acompañarlos como asesor en algunos escenarios, a CEU Universities. Soy orgulloso alumni CEU y me encanta tener a CEU, la entidad de educación más importante privada de España, a la Fundación Ismail Cala. Gracias, Ismael, siempre por aportar a la educación, al Foro de Presidentes, a MACA Consultores, por supuesto, a Escolas, hoy representado por José María, y a el Banco Interamericano de Desarrollo representado por Mercedes. Quiero invitar a todos nuestros asistentes, a quienes nos están viendo a través del canal de YouTube y a través del canal de Zoom, a que compartan sus aprendizajes de este evento en las redes sociales con el hashtag Foro CEU Américas y el hashtag Talento de Hoy, para que este ejercicio de reflexión se multiplique y se generen también círculos virtuosos en las redes sociales que tanto necesitamos hoy por hoy. Y queremos también que el público participe, y que el público participe a través de una pregunta, a responder una pregunta que a continuación va a aparecer en sus pantallas y podremos compartir durante todo el escenario los resultados al final de esta presentación del día de hoy. La pregunta que concierne a esta conversación es una pregunta que implica la situación de pandemia. Después de un año de pandemia, ¿cuáles son algunos de los retos de la enseñanza y el aprendizaje en Iberoamérica? Repito, después de este año de pandemia, ¿cuáles son algunos de los retos de la enseñanza y aprendizaje en Iberoamérica? Y van a tener unas opciones, van a
a poder elegir una de las opciones, encontrar medios de formación inclusiva, equitativa y de calidad, o la adaptación constante a las nuevas tendencias de la educación y de la enseñanza para responder con éxito a las nuevas necesidades del aprendizaje, o la incorporación de dinámicas de virtualidad y trabajo remoto para facilitar la inclusión y el acceso a la educación superior, o la formación de líderes capaces de afrontar todas las grandes situaciones y los grandes retos de Iberoamérica y de América Latina. Por supuesto, la reflexión que nos convoca hoy tiene un contexto fundamental. El panorama social de América Latina en el 2020 da cuenta de una contracción del Producto Interno Bruto Regional en promedio del 7.7%, la peor en las últimas décadas del desarrollo económico de nuestra región, y del cierre de cerca de 3 millones de empresas, con un incremento consecuente en el desempleo, en las cifras de pobreza, en las cifras de exclusión y muy particularmente un impacto negativo en la población femenina, en la población de mujeres. Estos datos son de la CEPAL. Pero asimismo, según la FAO, cerca de 50 millones de personas en América Latina y el Caribe sufren de hambre crónica. Solo el 69% de la población tiene hoy conectividad suficiente y acceso a Internet, según cifras del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. La pobreza en América Latina alcanzar los niveles más altos en los últimos años provocados por esta situación. En 2020, un 12% de la población de América Latina, 80 millones de personas, sufrirán esta experiencia, 8 millones más que el año 2000. Estos últimos meses de pandemia se ha producido una contracción sin precedentes de la y más de 20 millones de empleos han desaparecido en la región, de acuerdo con datos preliminares de la Organización Internacional del Trabajo, representando casi un 10% del total del empleo total. Y esto ha tenido unas implicaciones también fundamentales en el ámbito de la educación y de la educación superior en particular. Casi de la noche a la mañana, las escuelas, las universidades de todo el mundo cerraron sus puertas, afectando a 1.500 millones de estudiantes en 191 países. Y esta situación sin precedentes tiene unas consecuencias de cascada que estamos todavía viendo en nuestras economías, en las vidas de los estudiantes, en los tiempos de estudio, incluso en aquellos que están estudiando sus estudios en el extranjero. Las estimaciones de la UNESCO a través del Instituto de Educación Superior muestran que el cierre temporal ha afectado aproximadamente a unos 24 millones de estudiantes y 1.4 millones de docentes en América Latina y el Caribe, lo que representa cerca de un 98% de la población de estudiantes y profesores de la región. El programa Erasmus, para vincularnos con Iberoamérica, estandarte de la movilidad académica europea, también deja entrever importantes impactos de esta situación de COVID-19, al convertirse Europa en el nuevo epicentro de la pandemia. De los 800.000 estudiantes que se movilizan en el año académico de referencia 2016-2017, España ocupó la primera posición como país receptor y otros países importantes como Alemania, Reino Unido, Francia e Italia se posicionan también como receptores de educandos de todo el mundo y particularmente de América Latina. Esta situación nos da un marco de referencia para que entremos en la conversación del día de hoy, la educación como herramienta para la recuperación en nuestra región iberoamericana. Y para ello tenemos a un panel de lujo. Créanme que me siento supremamente honrado de poderles presentar hoy a grandes maestros y a grandes amigos de la vida con quienes seguimos construyendo un compromiso por la educación. Nos acompaña Mercedes Mateo Díaz, jefe de la División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo, quien ha asumido esta importante responsabilidad en nuestra región. Mercedes lidera un equipo de especialistas y profesionales que apoyan la transformación de los sistemas educativos en nuestra región. Lidera una amplia iniciativa para repensar la educación y fortalecer los ecosistemas de aprendizaje y para equipar a los individuos con habilidades para este siglo XXI. Su trabajo cubre diferentes ámbitos de la política social con énfasis en los temas importantísimos de desigualdad. Bienvenida, querida Mercedes. Gracias por estar con nosotros. Nos acompaña también la querida rectora de la Universidad San Pablo, CEU, de CEU Universities, Rosa Viciedo Claverol.
es coordinadora de las universidades CEU y rectora de una de las universidades, la Universidad CEU San Pablo, desde julio del 2019, experta en gestión de comunicación institucional y las relaciones con los medios de comunicación. En la propia Universidad CEU Cardenal Herrera Oria, ha recibido varios reconocimientos, entre los que se destacan el premio especial en el aniversario número 20 de la revista Economía, el premio de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios en el Día Internacional de la Mujer, por su trayectoria como referente mujer trabajadora, premio Isabel Ferrer de la Generalitat Valenciana, y una autoridad sin ninguna duda en los temas de educación superior en nuestra región. Es un honor grande tener a la querida rectora Rosa Viciedo. Por supuesto, nos acompaña a alguien referente en América Latina y en el mundo en los temas de reflexión sobre educación. Es Ismael Cala, presidente de la Fundación Ismael Cala, autor, coach de vida, escritor, presidente de la Fundación y, por supuesto, cofundador de la Alianza de Impacto Latino, uno de los programas más significativos de The Public Foundation, en donde hemos tenido la oportunidad de coincidir. Gracias, querido Ismael, por estar con nosotros en la mañana de hoy. En la mañana de hoy de América, en la tarde de hoy de España y de otras regiones. Y finalmente tengo el honor de presentar a don José María del Corral. Don José María es un gran referente también para mí en lo personal. Él es el director mundial de Escolas Ocurrentes, esa gran iniciativa de nuestro muy querido Santo Padre Francisco. José María es teólogo y pedagogo. José María es actualmente el director mundial de Escolas y ha sido designado por el Papa, con quien ha trabajado durante más de 20 años. Es un apasionado, como muchos de los que estamos hoy presentes, por la educación. Fundador de Escuela de Vecinos, un proyecto que nació para transformar la educación y ha resignificado el concepto del aula, logrando la integración de alumnos en diferentes credos, niveles sociales y en escuelas públicas y privadas. Yo he abusado en el uso de la palabra, pero no podía menos que presentar a este panel de lujo y darle inmediatamente la palabra a los panelistas para que abordemos nuestra reflexión de hoy. Y empiezo por Mercedes. Querida Mercedes, bienvenida. Y para empezar esta conversación, compártenos, por favor, desde tu visión, el panorama general. ¿Qué avances hemos tenido en la educación superior en nuestra región? ¿Estamos educando adecuadamente nuestros talentos para afrontar los retos que tiene la región desde la posición que hoy ocupas en el Banco Interamericano de Desarrollo? Bienvenida, Mercedes. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias, Stephen, Estefanía, y a todo el equipo y a toda la audiencia que nos acompaña hoy aquí. Es un gran honor estar compartiendo con vosotros y con este panel de lujo, como decías, Víctor. Déjame empezar con algunas tendencias, como me pedías, regionales, que complementan lo que tú nos estabas contando. Para empezar, asistimos a un boom de crecimiento de la educación postsecundaria, tanto del lado de la demanda como del lado de la oferta. La matrícula en educación superior en América Latina es más grande y diversa que nunca, y eso es una buena noticia. La matrícula bruta pasó de aproximadamente el 19% a finales de los 90 al 52% en el 2019, antes de la crisis. Y el acceso de los quintiles de ingreso más bajo y de las mujeres también creció en casi todos los países de la región. Sin embargo, seguimos estando muy por detrás de los países de la OCDE, donde la matrícula bruta en educación postsecundaria llega al 75%, o llegó al 75% en el 2019. Ahora llega el COVID. El choque económico tuvo un impacto negativo en la matrícula en educación superior particular, en educación superior tradicional, en particular en aquellos países con un alto porcentaje de matrícula privada y con baja cobertura de becas y créditos estudiantiles. Al mismo tiempo que vemos eso, es decir, que bajó la matrícula en programas tradicionales, hemos visto un aumento sin precedentes durante el 2020 de la demanda por cursos en línea. La inversión en educación universitaria también ha crecido y se han creado nuevas universidades públicas y privadas, unas 2.300 nuevas instituciones de educación superior, y se han creado más de 30.000 nuevos programas. Esa es la magnitud de las cifras que hemos visto en los últimos años. La oferta no solamente se ha ampliado, sino que además se ha diversificado.
ampliándose a educación técnico-vocacional, que es importante cuando hablamos de educación superior, de no olvidar que no estamos hablando solo de educación universitaria, sino de técnico-vocacional. Hoy la técnico-vocacional constituye alrededor del 35% de la matrícula en países como Colombia o Perú y el 45% de la matrícula en Chile, por ejemplo. Sin embargo, esto es un tema cultural, sigue persistiendo una preferencia tanto por parte de los estudiantes como de las familias por la educación universitaria y no versus la técnico-vocacional. Tenemos también una baja participación en áreas científicas especializadas. En promedio, 14% de los títulos universitarios son en carreras STEM contra casi el 20% en otras regiones del mundo. Y detrás de esas cifras, como tú bien decías, Víctor, hay sesgos importantes de género, dado que menos del 10% de los egresados de carreras STEM son mujeres. Y finalmente, también para cerrar el tema de las tendencias, también se han creado y fortalecido sistemas nacionales de acreditación para monitorear y garantizar la calidad de la oferta. Pero los logros en materia de aseguramiento de calidad son limitados. Universidades fuera de los rankings mundiales de educación superior, entornos poco competitivos y con bajos incentivos a mejorar la calidad. Y esto va a tener impactos importantes en la conexión con el mercado laboral y las oportunidades que esos jóvenes van a tener después para acceder a oportunidades económicas que mejoren su situación y su estatus socioeconómico. Ahora, me hacías la pregunta, Víctor, de ¿estamos educando adecuadamente a nuestros talentos para afrontar estos retos, los retos que tiene hoy la región y particularmente en el contexto de la crisis y de la pandemia? Esa conexión de la que yo hablaba al final de las grandes tendencias con el mercado laboral es importante y creo que ahí ya tenemos un desafío enorme. En el mercado laboral estamos viendo dos tendencias importantes. Por un lado, una polarización del mercado laboral, un mercado laboral en el que, por un lado, tenemos ocupaciones de baja remuneración que requieren de mano de obra poco cualificada y capacidad de trabajar con personas, como por ejemplo los profesionales que se ocupan de niños, ancianos, personas con discapacidad o el auxiliar de bar, el peluquero, el personal doméstico, entre otros. Y en el otro extremo tenemos aquellas ocupaciones con salarios altos que requieren funciones cognitivas avanzadas y habilidades técnicas altamente especializadas. Y esos trabajos que antes estaban en el medio están en proceso de desaparecer porque están siendo reemplazados por máquinas. Y esto me lleva a la gran segunda tendencia, que es la automatización en el mercado laboral. La OCDE estima que aproximadamente el 14% de las ocupaciones en economías de la OCDE son altamente automatizables y otro 32% adicional podría enfrentar cambios sustantivos en los próximos años. El promedio latinoamericano está por encima de ese 14% y hay países como Chile, Argentina o México o Uruguay que tienen entre el 20% y el 30% de los trabajos que están en alto riesgo de automatización. A efectos de empleo, a efectos de los jóvenes, lo que realmente hace la diferencia es, en ese contexto de polarización y automatización, es la educación superior. La educación superior trae grandes primas salariales para aquellos que la tienen, incluso tras controlar por características socioeconómicas y demográficas. Y estas primas no son solo, y esto es importante, para títulos universitarios, sino también para programas técnicos y tecnológicos de menor duración. En Chile o Colombia, solo para dar un dato rápido, la remuneración de alguien con educación superior es 3 veces mayor al salario de alguien que solo tiene educación secundaria. Pero aquí hay dos temas clave: la inequidad en el acceso y la calidad de los programas de educación de la que hablaba antes en el panorama regional general, que se va a traducir en baja pertinencia y baja conexión con el mercado laboral. Y esta baja empleabilidad de los programas y los altos niveles de desempleo juvenil contrastan al mismo tiempo con una creciente demanda por profesionales técnicos por parte del sector productivo. Por tanto, estamos viendo una dramática escasez de habilidades en la región, con brechas entre demanda y oferta que se van ampliando a medida que la industria se diversifica, innova y se acerca a las necesidades del mercado global.
Y esta tendencia, insisto, no se debe solo a la velocidad con la que el mercado se está transformando y adaptando a los cambios tecnológicos, sino también a las dificultades que los sistemas formales y de educación están teniendo para responder a esas nuevas necesidades. De acuerdo, Mercedes. Muy interesante esta aproximación de automatización, inequidad, calidad, grandes reflexiones. Yo quisiera darle la palabra a nuestra querida rectora Rosa. Sabemos que en el sistema de educación superior se ha venido anunciando mucho durante muchas décadas grandes transformaciones, adaptaciones de nuestro sistema de educación superior a las nuevas tecnologías, a las nuevas pedagogías. Yo quiero preguntarle a nuestra rectora cuál es la estrategia que desde SEO Universities se está implementando en el modelo educativo para garantizar que el talento de los jóvenes tengan las herramientas necesarias para afrontar esos retos actuales. ¿Cómo se ha afrontado desde la experiencia esa transformación? Bienvenida, querida rectora. Muchas gracias, Víctor. Primero que nada quiero saludar a toda la audiencia que desde España o desde otras regiones está conectada para compartir con todos nosotros este espacio de reflexión. Y bueno, para mí es un placer y un honor representar a SEO Universities en este foro de debate y en este espacio de reflexión, como decía. Y pues con Mercedes, a la que acabo de escuchar, con Ismael, con José María, con Víctor, contigo mismo, que me ha alegrado oír que eres antiguo alumno, eres alumni CEU. Y bueno, por partir de la reflexión que estaba haciendo Mercedes, en primer lugar lo que me ha trasladado es que realmente compartimos que muchos de los problemas que ha expuesto y de las situaciones que ha expuesto, fruto algunas de ellas de la pandemia y otras más estructurales, creo que son comunes. Aquí en España pues, también nos pasan, por ejemplo, sin ir más lejos, la última que has citado, ¿no? Esta diferencia entre la demanda, ¿no? Entre los perfiles que demandan las empresas y la oferta de las universidades o incluso los estudiantes que están dispuestos a formarse en esos perfiles que están demandando las empresas, que es otro gap con el que también nos encontramos, otra brecha, otra distancia que también nos sucede aquí. ¿Cómo hemos afrontado nosotros nuestra estrategia, ¿no? para garantizar, ¿no? la formación y para garantizar que estos jóvenes a los que estamos formando dispongan de las herramientas necesarias para ser más empleables y también para afrontar los retos actuales? Pues yo, por resumir, ¿no? y por concentrar un poco, aunque por dejar temas sobre la mesa también para un posterior debate si procede, nosotros durante este tiempo y especialmente con especial énfasis durante este tiempo de pandemia, hemos apostado por una triple innovación. Por una parte, por una innovación tecnológica. Estábamos ya en un proceso de transformación digital anteriormente, pero la pandemia ha actuado como acelerador. Nos hemos visto casi por necesidad obligados a acelerar y a equipar nuestras universidades y nuestras aulas con la tecnología necesaria para poder garantizar en tiempo de confinamiento una docencia que pasó de ser totalmente presencial. Las universidades CEU son universidades presenciales con vocación de presencialidad. Bueno, pues tuvimos que pasar de una situación totalmente presencial a una situación en la que la docencia y los servicios universitarios se tuvieron que impartir de forma virtual, en línea. En un segundo periodo, ya durante este curso, lo que hemos intentado ha sido también garantizar la docencia y los servicios universitarios en un modelo híbrido en el que, por las restricciones que aquí en España hemos tenido de movilidad, de distancia, ¿no? de distancia entre individuos, de aforo, pues hemos establecido un modelo de doble presencialidad en el que teníamos a una parte de nuestros estudiantes en el aula y a otra parte de los estudiantes en su casa. Pero gracias a los sistemas tecnológicos que hemos instalado podían participar igualmente en clase, podían intercambiar opiniones, podían interpelarse entre ellos, podían también hablar con el profesor.
Esto ha sido una innovación tecnológica importante que en todo caso, en todo momento, ha estado centrado en las personas, en las necesidades de nuestros estudiantes y de nuestra comunidad educativa, porque entendemos que toda estrategia de transformación digital, toda estrategia de renovación tecnológica debe de tener como centro, debe tener en su punto de mira la persona y sus necesidades. La segunda vertiente, ¿no?, de la innovación que hemos desarrollado es una innovación metodológica, porque toda esta tecnología nos ha servido también para reflexionar sobre las metodologías que estábamos utilizando. Hemos de tener en cuenta que estamos ante estudiantes que tienen una forma diferente de aprender a los estudiantes de hace algunos años. Y estas diferencias en el aprendizaje requieren también que nuestros métodos docentes, nuestra pedagogía, se adapte a sus necesidades y a su forma de aprender, porque si no, no somos eficaces, porque si no, no conseguimos trasladarles los conocimientos y las competencias que queremos que adquieran en cada una de las titulaciones. Por tanto, este sería el segundo pilar, ¿no?, de nuestra estrategia de innovación, el repensar cómo enseñamos en función de cómo aprenden nuestros actuales estudiantes. Y la tercera pata de nuestra innovación, ¿no?, de esta estrategia de innovación que hemos asumido, ¿no?, y que hemos asumido como reto en este periodo, es la innovación en nuestra oferta académica. En dos sentidos también. En primer lugar, en ofrecer nuevos programas académicos, bien sea títulos oficiales o títulos propios, que formen para esos nuevos perfiles profesionales que demandan las empresas, que demanda el sector económico. Y me refiero, por ejemplo, a perfiles como los expertos en computación en la nube o expertos en inteligencia artificial o en ciencia de datos o en Internet de las cosas, cualquiera de estas tecnologías, ¿no?, que ahora tienen cuyos expertos, ¿no?, ahora tienen una demanda creciente. Y en segundo lugar, también en mejorar nuestra oferta académica en el sentido de incorporar este tipo de competencias, las competencias, llamémosle genéricamente digitales, de un modo básico en toda la formación de todos nuestros estudiantes, en todos los grados, en todos los programas, incluso en los más tradicionales, porque pensamos que sí, que tiene que haber expertos con competencias digitales avanzadas en todas estas materias que acabo de citar, pero también nuestros abogados, nuestros graduados en economía o en dirección de empresas, nuestros periodistas, nuestros arquitectos o nuestros médicos deben de tener también competencias digitales básicas que puedan aplicar a sus respectivas profesiones. Por tanto, de modo resumido, esta ha sido nuestra estrategia. Triple innovación tecnológica, metodológica y de nuestra oferta académica. Maravilloso, rectora, muy importante, y creo que nos da grandes claves para nuestro público que nos acompaña en esta plataforma de Zoom y quienes nos acompañan también en la plataforma de YouTube. Innovación tecnológica, innovación metodológica y pedagógica, innovación en la oferta académica. Y a propósito de esa innovación en la oferta académica, yo quisiera darle la palabra a Ismael Cala para que abordemos ese punto de las habilidades blandas, Ismael, de la formación en valores, para que la gente sea no solamente mejor profesional, sino mejores personas. Actualmente existen programas y apuestas diferentes en organizaciones para formar a los jóvenes en estas habilidades, pero aún nos falta. ¿Cuál crees tú, Ismael, que es el mayor reto que enfrentamos en la formación de esas habilidades blandas para nuestros jóvenes? ¿Cómo podríamos acelerar esa formación? Bienvenido, querido Ismael. Gracias, Víctor Hugo. La verdad que un honor estar aquí en este panel convocado por Public Foundation. Saludos a Sergio Fernández de Córdoba, a Stephen, Estefanía y todo el equipo de Public. Y saludos también a Mercedes, a Rosa, a José María. Es un honor aprender de ustedes y estar en este panel junto a ustedes. Me encanta esa pregunta, Víctor Hugo, porque realmente yo creo la Fundación Ismael Cala se basa en el crecimiento exponencial que tienen los seres humanos cuando se complementa la educación con una educación que tiene como centro el ser psicosocial y emocional, y creemos que la educación es el camino para el desarrollo. Y tal como ya se ha mencionado, pues son muchos los retos que tenemos en Iberoamérica para
digamos, exponencialmente crecer, a ese ciudadano integral al que aspiramos se convierta en líder de su propia gestión de vida y un líder productivo para la sociedad. Y siento que esos retos se agravaron en el marco de la pandemia por el COVID, y uno de los retos fundamentales actualmente, yo creo que más aún en medio de la pandemia, es cómo hacemos para que tanto los padres, los mismos maestros, los propios jóvenes adolescentes asuman como prioridad la formación en habilidades socioemocionales, habilidades de las más necesarias para la vida. Y lo sabemos porque aquí, por ejemplo, para poner hechos, un sondeo de la UNICEF en el 2020 dice que el 46% de adolescentes y jóvenes reportó tener menos motivación para realizar actividades que normalmente disfrutaba. La Organización Mundial de la Salud dice que cada 40 segundos alguien muere por suicidio, y el 60% de los países presentó problemas en los servicios de salud mental destinados a población vulnerable, entre los que se incluyen, por supuesto, niños y adolescentes. Nosotros trabajamos fundamentalmente con adolescentes con el programa de inteligencia emocional y comunicación asertiva, El vuelo de la cometa. Otro dato, Save the Children, también varios países latinoamericanos han reportado aumento de los casos de violencia intrafamiliar entre un 50 y 70% durante los meses del confinamiento. Así que realmente yo siento, Víctor Hugo, que uno de los mayores retos es tomar acción juntos. Gobiernos, empresas, universidades, centros educativos, organizaciones diversas, para poder actuar en un problema y un desafío que sí está afectando a nuestros jóvenes. Es increíble cómo hace unas décadas atrás la edad promedio del suicidio era de 29 años. La edad promedio del suicidio hoy es de 14 años y medio, porque un chico deprimido no es capaz de sentir la motivación para seguir estudiando, su rendimiento académico baja, ¿verdad? No puede pensar y proyectar el futuro. Entonces hay que darle las herramientas que complementen su autoconocimiento, su autocultivo, y que lo lleven a un próximo nivel de conciencia. Y siento además que esto es muy efectivo incluso para cortar círculos viciosos como el de la pobreza, como el de la violencia, como el tema de que en muchas zonas de vulnerabilidad en América Latina los jóvenes ven el camino fácil de las pandillas, porque ahí sienten pertenencia y sienten que hay a alguien a quien les importa. Entonces siento que justamente el desafío es juntar esfuerzos, porque aislados no lo vamos a lograr, sentarnos como estamos haciendo en este foro con múltiples actores, ONGs, gobiernos, instituciones, el Banco Interamericano de Desarrollo, y poniendo en común lo que cada uno sabe hacer mejor para que podamos juntar los esfuerzos. Y la verdad que siento que desde nuestra fundación creemos muy importante que podamos expandir un programa que ya se probó con mucho éxito entre 500 adolescentes en Guatemala, que se llama El vuelo de la cometa, junto a la Fundación Tigo. Lo hicimos en una poderosa alianza, y de primer a tercer año de básico, en 5 institutos de enseñanza pública, nosotros vimos los grandes efectos que evidenciaron un incremento en la expresión y la regulación de las emociones, tanto de maestros como de estudiantes, una mejora en la actitud hacia el aprendizaje, una disminución de la ocurrencia de agresiones verbales de los alumnos, y considerando que la realidad que vivimos hoy es una realidad que nos invita a tener la salud mental como prioridad, entonces hemos ampliado ese programa y lo hemos convertido en El vuelo de la cometa, educación con el que estamos comprometiéndonos a expandirlo a otros países en versión presencial, en alianza con empresas y centros educativos, tal como lo estamos organizando para llevarlo a Colombia en junio de este año, y también próximamente a Venezuela. Y con Momentia, ubicada en Manizales, en Colombia. Y también un programa virtual en casa que permite que los que tienen acceso al Internet, que es un gran desafío en muchas partes de Iberoamérica, puedan hacerlo. Y también en una versión campamento, porque nos hemos dado cuenta, Víctor, que realmente a mí también me hicieron creer que esas eran habilidades blandas, ¿verdad? Y yo hoy lo que puedo decir es que son las habilidades que las tuve que buscar por fuera, porque no me las dieron ni siquiera en primaria, secundaria, o las 2 universidades donde estudié, primero licenciatura en Historia del Arte y otra comunicación social en países diferentes, y no me dieron estas habilidades, y son las que me han hecho ser verdaderamente no una víctima que sabe producir para la sociedad, sino un líder que puede afectar con un cambio consciente a la sociedad.
Ismael, profundísima tu reflexión y pertinente absolutamente. Tú nos diferencias esos dos tipos de retos, los retos técnicos que necesitan gerencia. Y ahí yo quiero agradecerle a Dagoberto, a Luz Soto, a Ingrid Fleischer, que nos están proponiendo algunas reflexiones en el chat sobre esos retos técnicos, conectividad, desarrollo económico, emprendimiento. Pero también los retos adaptativos que exigen no gerencia, sino liderazgo. Y ahí también aportes como el del querido amigo Andrés Mariño, preguntándonos sobre la necesidad de esa formación, no solamente en los jóvenes, sino también en los adultos y en los directivos universitarios, académicos y por supuesto de las escuelas y colegios de nuestra región. Yo quisiera avanzar en ello. La verdad es que a veces pasan en estos formatos de tecnología que, como en la vida normal, las buenas compañías hacen que el tiempo pase volando y yo no quiero dejar de tener una última ronda para que todos podamos aportar, pero quiero darle la palabra, por supuesto, a don José María del Corral. Los sistemas educativos, José María, y las realidades en el mundo son muy diversas. Hay muchas muy buenas prácticas en muchas regiones del mundo, y con el trabajo que ustedes están haciendo en escuelas y con la presencia en tantos países del mundo, estoy seguro que han podido evidenciar buenas prácticas. ¿Por qué no nos acompañas, José María? ¿Qué buenas prácticas crees que deberíamos aprender en Iberoamérica de las otras regiones del mundo? Bienvenido, querido José María. Muchísimas gracias, Víctor Hugo, y muchísimas gracias a todo el panel, a todos los que nos siguen, amigos. Veo caras conocidas que son parte de compañeros de ruta, de esta ruta, de este camino que con mucha ilusión el Papa Francisco viene recorriendo, no ahora como Papa, sino como egresado técnico químico de una escuela pública, y padre Jorge convencido que si no cambiaba la educación, Argentina no tenía futuro. Desde ahí nacimos como digo en el barro, y la primera práctica nosotros la encontramos para cambiar la educación, y a lo mejor algunos se van a pensar que están confundidos en dónde están conectados, pero la primera práctica para nosotros fue plantar un olivo. Si no fue un paper, fue un olivo, una planta. Si hicimos un agujero en la Plaza de Mayo, que además estaba prohibido, y plantamos un olivo con estudiantes de escuelas públicas y privadas. Porque para nosotros no había que tapar con tierra, no queríamos una educación que tape con tierra las ausencias de los chicos, las preguntas, los problemas, sino sacar tierra, generar un espacio. Y ese espacio lo plantaron los chicos, juntándose adolescentes, chavales, judíos, musulmanes, católicos, evangélicos, de escuelas públicas y privadas. Ellos elaboraron durante 6 meses, conviviendo, una propuesta educativa, pero de la mirada de los jóvenes. No fue la mirada del Papa Francisco, ni la mía, ni ningún especialista, fue la mirada de ellos. Nosotros lo único que hicimos luego fue acompañar esa mirada. Ellos pedían una educación, como decía Ismael, que tuviera que ver con sus vidas. Estaban hartos de estudiar para colgar títulos en la pared. Creían que esa educación cada vez iba a generar más violencia y no integración. Cada vez iba a mostrar más quiénes eran unos y quiénes eran otros, pero por el tener y no por el ser. Lo segundo, una educación que venga de abajo para arriba, como el olivo, que echa raíces. Nuestra experiencia en cada país fue no llevar una receta única para aplicarla en el país, sino escuchar. De abajo para arriba, porque de abajo para arriba la educación es capaz de crear cultura. Y una educación que no crea cultura es una educación que no cambia la realidad. Una educación que viene de abajo para arriba es una educación que es capaz de chupar la savia, el agua, de escuchar. La educación actual está basada en hablar. Los docentes nos enseñaron a hablar. A mí nadie me enseñó a escuchar. Lo tercero es que la educación no se da en las 4 paredes del aula, como nos mostraban los chicos. Por eso la escuela se dedica a sacar paredes. Somos especialistas en romper las paredes. Y mucho antes que Internet. Y agradecemos a Internet. Y perdón lo que voy a decir, y he sufrido la pérdida de muchos familiares, pero no hay mal que por bien venga. Y el COVID demostró no solamente el problema sanitario, sino el problema educativo. Y necesitamos que el mundo se convierta en un aula sin paredes. Por eso lo primero que dictamos en el 2013, cuando nacimos, las empresas de tecnología, fue
Denos, por favor, conectividad. Para nosotros la conectividad es como el agua. Si no, siempre habrá paredes. Lo quinto es que los problemas tan trágicos como el suicidio solo lo pueden resolver los chicos. Y voy a poner un ejemplo. Argentina, provincia de Salta, San Antonio de los Cobres, población 6.500 habitantes, promedio cuando llegamos, 30 suicidios de adolescentes por año. 30 suicidios por año, 6.500 habitantes. Cuando llegó nuestro equipo y vio esa realidad, peor cuando se dio cuenta que esos suicidios, la mayoría se daban los fines de semana y desde un puente. Cuando empezamos a ver qué podíamos hacer, el intendente y todos habían mostrado su gran fracaso. Los chicos se juntaron, los dos colegios públicos secundarios, e inventaron los viernes a la tarde un cine. Con algo muy sencillo, un trapo y películas viejas. Pero el cine les permitió empezar a compartir lo que les pasaba, a ponerle palabra a esas emociones. Del cine, de la escucha, salió la creatividad. Pensaron en pintar un puente. ¿Cuánto gastamos? 50 tarros de pintura y algunos pinceles. El problema fue la burocracia, porque cuando pidieron subir al puente para pintarlo, las autoridades dijeron que no, porque se podían caer y no les cubría el seguro. La paradoja del mundo adulto frente a los chicos. Se podían suicidar, pero no pintarlo. Con la ayuda del Ministerio de Educación y de otros, logramos que los chicos puedan subir y pintarlo. A partir de ese momento, que los chicos pintaron y resignificaron ese puente, llamado de las soluciones, no hubo un suicidio más en San Antonio de los Cobres. Ahora que esos chicos se fueron, nos volvieron a pedir volver ahí para establecer una segunda instancia de intervención. Entonces, por último, esto que parece tan lejano, como las habilidades blandas, esenciales para la vida o para el siglo XXI, son fundamentales para ser médico, para ser político, para ser ingeniero. Son efectivas, son eficientes, se pueden medir. No son dos cosas. Es la misma realidad en las raíces y en las aceitunas. Muchas gracias. Qué gran enseñanza, José María. Sé que todo nuestro público, nuestros rectores, nuestros estudiantes, la gente que nos está viendo de todas partes del mundo está aplaudiendo esa intervención. Y fíjense cómo, sin querer, o no sé si como decía el chavo, sin querer queriendo, hemos ido de lo más macro, de la política general que nos mostraba Mercedes, de la aplicación con innovaciones maravillosas que nos mostraba la rectora Rosa, de la reflexión en proyectos estratégicos de formación de habilidades blandas y esta reflexión fundamental de escuelas con las mejores prácticas que llaman al modelo de creación de valor centrado en la persona, en el ser humano. Qué maravilla de reflexión. Como lo dije hace un momento, la tecnología nos obliga a ser juiciosos en el tiempo, como decimos aquí en Colombia, a ser cuidadosos con el tiempo. Iniciamos a las 11:10 y yo tengo la responsabilidad de cerrar el panel a las 12:10 a más tardar. Entonces, cuando uno está alrededor de buenas compañías, el tiempo pasa volando. Y les voy a pedir entonces una nueva ronda, casi que como decimos con Ismael cuando estamos allá en Naciones Unidas, casi que con titulares, ¿no? Les quiero proponer a todos una reflexión que fue la reflexión que nos convocó a esta reunión. Y es, ¿verdaderamente es la educación una herramienta para la reactivación económica, social y humana de Iberoamérica? ¿Es verdaderamente una herramienta? Y por lo tanto les quiero preguntar a todos los panelistas la misma pregunta. ¿Cuáles son las acciones inmediatas que debemos implementar los próximos años, los próximos meses, si se quiere, en el sistema educativo de Iberoamérica para que la educación sea realmente esa estrategia y esa herramienta de reactivación? Y así como fuimos con un gesto de caballerosidad, iniciamos por las damas, voy a iniciar ahora por los caballeros para terminar con las damas. Entonces le voy a dar la palabra a Ismael Cala, luego a José María, luego a Mercedes y finalmente a nuestra querida rectora Rosa Vicia. Adelante, Ismael. Gracias, Víctor. Siento que, como dices, para dar titulares, y la verdad que José María escuchaba todo lo que
hablabas de esos proyectos de escuelas y es como música para nuestros oídos, porque en realidad siento que el gran reto que tenemos y la pandemia hizo que el problema, que ya lo sabíamos, viniera a nuestros ojos, es repotenciar la educación desde el ser y no para el hacer. Yo entiendo que hay que educar a los ciudadanos para que sean entes productivos en oficios, en oportunidades, en carreras, y también entiendo que la educación superior es importantísima, como Mercedes mostró en las estadísticas, por las oportunidades salariales. Sin embargo, cuando uno se mete en muchos rincones de zonas vulnerables, de extrema pobreza en América Latina, uno entiende que para esas familias la opción de tener cursos más cortos, más eficaces, más productivos y programas que además puedan cortar el paradigma de la pobreza desde la mente y no solo desde la oportunidad de no tener dinero o recursos, tienen que ser programas que puedan ser más agresivos y que puedan tener resultados un poco más a corto plazo. Y creo que ahí está el desafío, en seguir desarrollando programas de educación superior, mientras varias organizaciones y también los ministerios de educación y organizaciones internacionales siguen proveyendo programas mucho más cortos, lo que hoy le llaman nanodegrees, para poder activar económicamente a esos jóvenes que ya se sientan que su futuro puede cambiar en 3, 6, 9 meses. Gracias, Ismael, por el titular. José María, en titulares, ¿qué nos corresponde hacer ahora? Simplemente hacer posible que un chico pueda pensar lo que siente y lo que hace, que un chico o una chica pueda sentir lo que piensa y lo que hace, que un chico o una chica pueda hacer lo que piensa y lo que siente. Gracias. Gran llamado a la coherencia, José María. Me encanta ese titular, lo voy a usar, me lo apropiaré. Querida Mercedes, titulares, ¿qué nos corresponde hacer ahora, de inmediato, ya? Bueno, muchas de las cosas que nos corresponden hacer ya las han dicho Rosa, Ismael y José María en la intervención. Yo comparto plenamente con Ismael que lo que pasa en la educación superior, que para corregir el problema de la educación superior tenemos que empezar un paso atrás con lo que pasa antes de llegar. Y ahí yo te diría, sin lugar a duda, la región tiene un problema severo de deserción escolar. Está conectado con lo que describía José María de la falta de motivación, está conectado con lo que decía también José María y que decía Rosa, el tema de la transformación tecnológica, de la conectividad, etc. 1 de cada 2 jóvenes o más no terminan la secundaria en la región. Si no terminas la secundaria en la región, en el contexto actual, ¿cómo accedes a un buen trabajo si el premium lo tienes cuando estudias educación superior? Ese es el tema. Una cifra rápida también aquí. En general, aproximadamente 1/3 de los jóvenes en América Latina acceden a educación superior y solo aproximadamente el 10% de los jóvenes de bajos ingresos acceden a un programa de educación superior, con una variación enorme entre países. En el Caribe, por ejemplo, solo el 4% de los estudiantes de bajos ingresos acceden a estos programas de educación superior. Entonces, 2 mensajes: resolver el problema de deserción escolar con estas intervenciones, como también decía Ismael, de socioemocionales, motivación, salud mental, etcétera, y resolver el grave problema que tenemos con la inequidad, porque solamente algunos de nuestros jóvenes realmente tienen la posibilidad, porque les estamos dando las herramientas solo a ellos, de tener un futuro mejor. Maravillosa reflexión, Mercedes, deserción maravillosa, que es convergente también con los nuevos espacios de aprendizaje. Como decía José María, la educación ya no es en las 4 paredes del aula. Querida rectora Rosa Vicedo, ¿cuál es esa acción inmediata que debemos implementar en los próximos meses para que la educación sea realmente una herramienta de recuperación en la región? Pues yo te diría que más que en los próximos meses, en los próximos años, porque todo esto es un camino y a veces recoger los frutos, para recoger frutos hay que sembrar primero y las cosechas no son de un día para otro. Pero bueno, por aportar algo más sobre lo que ya ha sido dicho sobre las interesantes reflexiones que han trasladado mis compañeros, ¿no?, de debate,
yo te diría que diría tres cosas, ¿no?, que creo que se pueden hacer para mejorar el sistema educativo, sobre todo desde el punto de vista de la educación superior. En primer lugar, te diría que más contacto con las empresas, ¿no? Estrechar más la relación educación superior, universidades y empresa. Y yo creo que hay que escuchar a las empresas, al sector empresarial, al sector profesional, porque si queremos formar perfiles técnicos que demanden las empresas, si queremos ajustar la demanda de las empresas con la oferta, ¿no?, con los egresados, ¿no?, que salen de nuestras universidades. Y para eso yo solo tengo un sistema, ¿no?, que es escuchar lo que piden, escuchar lo que es necesario en cada uno de los momentos. En segundo lugar, yo insistiría en mejorar la internacionalización. Yo creo que la internacionalización es un elemento clave, no solo en el sistema universitario de vuestra región, sino también en todos los sistemas universitarios, en el sistema universitario europeo, por supuesto, y en el español, por tanto, igualmente. En este sentido, creo que la internacionalización contribuye a generar jóvenes más multiculturales, jóvenes más adaptados a un mundo que cada vez es más global, jóvenes que tengan perspectivas de empleo no solo en su país, sino en otros países. Yo creo que cualquier iniciativa que se tome en el aspecto de mejorar la internacionalización de nuestros sistemas educativos superiores es buena en general para todos. Y en tercer y último lugar, me permitiréis que insista en uno de los aspectos que he comentado en mi intervención inicial, que es insistir en la renovación metodológica. Yo estoy convencida de que debemos de repensar nuestra forma de enseñar para adecuarla a la manera de aprender que tienen nuestros actuales estudiantes. Y para eso no hay una receta mágica, pero yo creo que debemos fomentar el aprendizaje activo de nuestros estudiantes, despertar su motivación por aprender, porque esa motivación por aprender, esa pasión por aprender es algo que les debe de acompañar durante toda su vida académica y profesional en el futuro, y es lo que les permitirá adaptarse a cualquier nueva situación, a cualquier nuevo escenario en el que la vida les coloque. Y luego también, porque yo creo que además desde la perspectiva de una universidad como la nuestra, es importante el refuerzo de lo que yo llamo en ocasiones competencias de sentido, competencias que permitan a nuestros jóvenes tener pensamiento crítico, tener capacidad de análisis, razonar, tener ética, tener valores. Y todo esto viene de las asignaturas de perfil humanístico. Entonces, en los currículos académicos de todos nuestros grados debería haber incorporadas asignaturas de carácter humanístico, como historia, filosofía, ética, bioética, antropología, porque eso es lo que de alguna forma nos permite trasladarles estos valores, ¿no?, y esta manera de interpretar el mundo en el que viven, que creo que es importante. Y finalmente incorporar también a los currículos de nuestros grados la perspectiva del bien común, la resolución de retos desde esta perspectiva, en el sentido de que las soluciones que trabajen nuestros estudiantes contribuyan a la mejora de la sociedad, contribuyan a construir un mundo cada vez más justo y más solidario. Estoy seguro, querida rectora, que nuestros asistentes, nuestros rectores, nuestros amigos están en este momento aplaudiendo esa maravillosa intervención. Llamado contundente al bien común, a ese bien común no como una buena fórmula retórica en los discursos, sino a ese bien común que se vive todos los días en actitudes concretas, en resultados concretos. ¿Estarán de acuerdo conmigo todas las personas que nos acompañan, que nos quedamos con muchas preguntas, que nos quedamos con preguntas pertinentes, con unas reflexiones muy, muy profundas en el marco de esta conversación que ha sido maravillosa, con 4 seres humanos maravillosos que representan también a grupos humanos y a organizaciones que todos los días crean y construyen valor para la sociedad? Permítanme, antes de ver los resultados de nuestra encuesta y de pedirle al presidente de la Fundación PABLIC, Stephen Keppel, que nos ayude con su cierre final,
Permítanme una última reflexión, además de agradecerle, por supuesto, a todos los que han participado en el chat, Diego, a Humberto, a Paola, a Juan, a Diana, a Amelia, a Goberto, a todos los que han participado en el chat. Sé que el equipo de Public va a tomar nota de todas estas apreciaciones, las va a incluir en sus reflexiones, en sus memorias, las va a trasladar a las instituciones participantes y a los panelistas, y aquí no acabará nuestra conversación. Esta conversación apenas está iniciando con motivo de este foro SEO Universities Las Américas. Agradecer también a toda la gente que está allá atrás, a todas esas personas que con tanto cariño y durante varios meses ha venido preparando esta organización, Gonzalo, Estefanía, Carlos, Claudia y mucha gente que allá atrás de las cámaras está comprometida ayudándonos a construir. En el marco de esta coyuntura COVID, hemos agotado algunas palabras, en Colombia por lo menos. Hemos abusado del uso de palabras como reinventarse, hemos abusado del uso de palabras como resiliencia, y quizá ese abuso nos ha hecho que le perdamos el sentido profundo. Pero hay una nueva e importante palabra que los invito a reflexionar: empatía. Empatía y compasión en una coyuntura muy dolorosa y muy complicada que nos reta, sobre todo a nosotros que estamos comprometidos con la educación. Y por ello no puedo menos que cerrar con gran emoción este escenario de reflexión sobre la educación como herramienta para la recuperación de nuestra Iberoamérica, con unas palabras de esa gran mujer, esa gran madre Teresa de Calcuta, cuando nos decía: prefiero cometer errores de amabilidad y de empatía y de compasión que hacer milagros de crueldad y de dureza. Los invito a que vivamos la compasión y la empatía en este momento maravilloso como responsables en tantos niveles de la educación básica, media y superior, y en la formación leal de esas nuevas generaciones, como lo hemos hecho siempre. Nosotros, nuestros antepasados, solo conocemos una manera de la recuperación económica, solo conocemos una manera de crear valor, y es trabajando y haciéndolo fiel y lealmente, como nos lo han reiterado hoy nuestros queridos panelistas. Un abrazo muy emocionado, con enorme gratitud por sus aprendizajes, por sus enseñanzas, y le entrego entonces la palabra al querido presidente de Public Foundation, Stephen Keller. Muchísimas gracias, Víctor Hugo. Qué buena moderación. Gracias a nuestros panelistas por esta gran conversación. Wow, sin duda nos llevamos grandes conclusiones de los avances y apuestas que debemos hacer en la educación en la región para que sea una herramienta de recuperación de esta crisis de COVID y todo eso. Gracias a todos nuestros aliados por hacer este evento posible. A nuestros asistentes, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Están todos invitados a nuestro próximo evento de Public Square, que se llama El Poder de las Plataformas Digitales en América Latina, que realizaremos en alianza con RD Station el 24 de junio. Si están interesados en realizar eventos con nosotros o ser parte del grupo de aliados del Transforming Education Fund o otros proyectos que estamos haciendo en la región, los invitamos a contactarnos. Y de nuevo, muchísimas gracias a todos, que todo les vaya bien. Hasta luego. Les dejamos allí en pantalla los resultados de nuestra encuesta, que es un insumo maravilloso. Gracias, Stephen. Gracias, Rosa. Gracias, Ismael, José María, Mercedes y a todos los que nos acompañaron en los distintos canales. Está en pantalla el resultado de nuestra encuesta. Después de un año de pandemia, hay equilibrio en 4 estrategias fundamentales, particularmente en la adaptación constante de las nuevas tendencias de enseñanza para responder con éxito a las nuevas necesidades de aprendizaje. Uno de los grandes mensajes que nos deja nuestra querida rectora Rosa Vicedo del CEU. Gracias a ustedes por haber participado y nos seguiremos viendo. Esta conversación apenas inicia.